Muy bien, vamos a desarrollar la práctica número uno, que corresponde al tema 2 de del tema 2 de acuerdos conjuntos. Y esta es una eh, práctica donde hay una participación de una empresa llamada CEMES S.A. o que participa en un negocio conjunto denominado Cementos del Pacífico S.A. Bueno, muy bien. Aquí ya tengo algunos datos que hemos extraído del enunciado. Esta es la práctica número uno que se encuentra en la página 98 de la antología. Y algunos datos que tenemos es que, bueno, en el caso Cemes participa en un negocio conjunto con Cementos del Pacífico, tiene una participación de un 60%, según nos dice el enunciado. Además, bueno, la fecha que inicia esta participación de negocio conjunto es el 1 de enero del 2020. Paga por ese 60% participación 1 millón de colones y además, dentro de los acuerdos se establece que CEMES va a ser, que va a desarrollar actividades de administración y se le va a pagar un 5% de comisión sobre las ventas por la administración. Existen otros participantes, por ejemplo, Holcim, que tiene un 25%, y Cementos de Guanacaste, que tiene un 15%. En términos generales, el ejercicio no nos hace esa referencia, no nos pide esto. Bueno, pero antes de entrar en este detalle, vamos a ver otros elementos fundamentales. Bueno, aquí, dentro del contexto, dice que CEMES registra la inversión usando el método de participación. Por esa razón, hemos mencionado acá el 60%. Aquí nos hace referencia esa participación de cada uno de los participantes. Eh, bueno, además, por aquí dice que de acuerdo con conjunto de los operadores son CEMES, Holcim y Cementos, quienes serán los que tomen las decisiones. En la fecha, el negocio conjunto, el patrimonio de Cementos de Pacífico, estaba dado con un capital social de 800.000, una utilidad retenida de 200.000. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice por acá. El valor en libro de los pasivos, de los activos y pasivos de negocio conjunto coinciden con el valor razonable. Aquí coincide, o sea que este total del patrimonio es igual al valor razonable de los activos netos en este caso, ¿verdad? Si tuviéramos sacando el cálculo la determinación, si tuviéramos una ganancia o una plusvalía, este ejercicio no hace esa solicitud. Podemos determinar que del millón de colones de valor de los activos netos que tiene la empresa Cementos del Pacífico, CEMES participa de un 60%, o sea que el valor razonable de la participación de CEMES es de 600.000 colones. ¿Cuánto está pagando CEMES? CEMES está pagando 1 millón de colones y el valor neto de los activos, el valor razonable, está en 600.000 colones. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos una plusvalía, ¿verdad? Prácticamente aquí, lo que podríamos hacer una referencia, tenemos una plusvalía, pero esto no lo está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a ver qué nos está pidiendo por acá. Otros elementos fundamentales. Nos dice que el 1 de abril, CEMES vendió un mobiliario de Cementos del Pacífico en 240.000 y tenía un valor en libros de 360.000. Podemos ver aquí que hay una venta de CEMES para Cementos del Pacífico y que esta venta le está generando a CEMES una pérdida, ¿verdad? Una pérdida. ¿Por qué una pérdida? Porque lo que está recibiendo está por debajo del valor en libros. Vamos a ver el tratamiento de esta pérdida dentro del contexto de la distribución de la participación del resultado, ¿verdad? De las ganancias, de las utilidades que pueda tener Cementos de Pacífico y también de las pérdidas como de que puede tener Cementos de Pacífico. ¿Qué más tenemos por acá?
Dice que Cementos del Pacífico le asigna una vida útil de 5 años. Las ventas realizadas de Cementos del Pacífico a CEMEX, estamos viendo que hay ventas que Cementos Pacífico le hace a CEMEX. Dice que un total de 85.000 para el año fiscal terminado, tiene una utilidad de inventario finales de 4.000. ¿Qué significa esto? Significa que em, existe dentro de los inventarios de CEMEX una porción que fue adquirida a Cementos del Pacífico, pero que no lo ha vendido a terceros. Entonces eso tiene una utilidad en los inventarios. Ya veremos el tratamiento también de este elemento, que es fundamental. Cementos del Pacífico declaró un pago de dividendos a esta fecha, al 31 de mayo de 2020, 30.000. Adicionalmente, al cierre de 2020 generó una utilidad de 90.000. Las ventas totales de Cementos del Pacífico durante el cierre del 2020 fueron de 130.000. Hay otros elementos acá que el 1 de enero Cemex compra la participación de Holcim por un monto de 600.000, ¿verdad? Ahí hay un pago por esos 25. Sin embargo, se siguen manteniendo como operadores conjuntos Cemex, perdón, y Cementos Guanacastecos, quienes tienen que tomar las decisiones en forma conjunta. El valor en libros de los activos y pasivos de negocio coinciden con el valor razonable del patrimonio, 1.060.000. El inventario, el inventario que mantenía CEMEX el 31 de diciembre del año 2020, comprado a Cementos de Pacífico, ya fue vendido. O sea, en el periodo 2021, lo que tenía en inventario final fue vendido a terceros. También, pues, como teníamos un registro al final del 2020, pues tenemos que hacer un movimiento con respecto a este elemento. Y también con algunas condiciones que han cambiado, porque ahora resulta que a partir de 2001, como hemos visto ahí, ya Cemex no tiene una participación de un 60, sino de un 85%. Cementos de Pacífico tuvo una pérdida, para este año tuvo una pérdida en el 2021 por un monto de 85.000 colones. Entonces, ¿qué se nos pide? El punto uno dice aquí, los asientos de Cemex el 1 de enero por la compra y la participación del negocio conjunto, el 31 de mayo de 2020 los pagos de dividendos y el 31 de diciembre el cobro de la administración. Bueno, ese es el punto número uno que nos están pidiendo. Entonces, vamos a ver. Entonces, en primera instancia nos piden el asiento contable del 1 de enero de 2020. Entonces, cómo fue esto? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Fue el pago, ¿verdad? La adquisición por la participación del negocio conjunto. Entonces, aquí tenemos una inversión en acciones en este caso, de Cementos del Pacífico, que sería 1.000.000 de colones. 1.000.000 de colones contra bancos. 1.000.000 de colones. Ese sería el primer asiento que nos están pidiendo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Luego, el segundo asiento que nos solicitan acá es el 31 de mayo. Entonces, venimos aquí, 31 del 5 del 2020. ¿Qué pasó el 2025? Vamos a verlo por acá. Vamos a ver, 31 de mayo, dice Cementos del Pacífico declaró un pago declaró y pagó dividendos por 30.000. Bueno, aquí hizo un pago total. Entonces, ¿qué tenemos? Para efectos de Cemex, va a recibir una porción, la participación que le corresponde, que serían 30.000 por el 60%, contra inversiones eh, en acciones, ¿verdad? Ahí tenemos esto. Y tenemos el segundo asiento.
Y el tercer asiento que nos están pidiendo aquí es de la comisión. Entonces aquí 31 del 12 del 2020, ¿verdad? Es el 31 del 12, sí, 31 del 12 de 2020. Tenemos bancos contra un ingreso por comisiones o de negocio del negocio conjunto. Entonces, ¿de cuánto es? Bueno, eso es un 5% sobre las ventas, ¿verdad? Que se nos mencionaba. Entonces, tenemos que determinar cuáles fueron las ventas para ese año. Entonces, aquí las ventas totales para el cierre del 2020 fueron de 130.000. Entonces, son 130.000, en este caso, 130.000 por el 5%, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos el registro, el registro. Este sería el punto número uno, ¿verdad? El punto número uno. Entonces, punto uno. Ahora viene el punto dos, el punto dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el punto dos? El punto dos, ¿qué nos pide? El punto 2 dice, cálculo de la participación de la utilidad de negocio conjunto el 31 de diciembre del 2020 y procede a registrar el asiento contable. Bueno, entonces tenemos que calcular la participación del resultado que tuvo perdón, que tuvo Cementos del Pacífico en el 31 de diciembre. Entonces tenemos una utilidad de Cementos del Pacífico, Pacífico, S.A. ¿De cuánto fue? Bueno, vamos a determinar acá. Nos dice que la utilidad, vamos a ver, sí, aquí nos dice que se generó una utilidad de 90.000. Entonces tenemos una utilidad de 90.000 por acá. Bueno, entonces recordemos que esto, no todo es de CEMES, entonces tiene una participación de porcentaje de participación, ¿verdad? Sería porcentaje de participación de CEMES S.A. CEMES S.A. ¿Cuánto es de porcentaje? Sabemos que es un 60%. Entonces tenemos aquí la utilidad antes, la utilidad no, más bien la participación, es la misma cosa, la participación antes de ajustes, antes de ser ajustada. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar, ya leímos que hay unos elementos que van a interferir en el resultado producto de una venta, precisamente la venta del mobiliario y también la utilidad en el inventario final. Bueno, entonces aquí multiplicamos esto por 60 y nos dice que la participación es de 54.000 colones. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver los ajustes. Teníamos un ajuste. Vemos acá, hemos leído que Cementos del Pacífico le vendió, ¿verdad? Pero sí, pero Cemes le vendió a Cementos del Pacífico un mobiliario. Entonces vamos a determinar eso, ¿ok? Aquí tenemos, vamos a ponerlo aquí porque no se los ve, Cemes vende mobiliario a Cementos del Pacífico. a- Vende mobiliario Cementos del Pacífico. Muy bien. Entonces, acá, vamos a sacarlo por acá. Precio de venta, de acuerdo a lo que nos dice aquí, son 240.000. El valor en libros,
que tiene CEMEX sobre ese bien es de 360.000. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es, qué pasa aquí? Que tenemos una pérdida. Pérdida en venta de mobiliario. O sea, ¿quién tiene esa pérdida? La tiene CEMEX, ¿verdad? En este caso, estamos hablando que CEMEX tiene un 20% de pérdida. En la página, vamos a ver, en la página 85, donde explica de las transacciones entre el participante y el negocio conjunto, nos dice uno de los párrafos. Si hay ventas o transferencias de activos entre el participante y el negocio conjunto, el participante solo reconoce la parte de la pérdida o la ganancia que sea atribuible a los participantes de las demás participaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el participante no debe reconocer ni ganancia ni pérdida por su propia participación. Principalmente porque aquí, bueno, estamos viendo que sí, efectivamente, sí hay una venta, en este caso hay una venta de activos, ¿verdad? Que en este caso es inmobiliario. Entonces, hay una venta y transferencia del activo. Entonces, ¿qué implica eso? Hay otra parte del libro, en la página 87, donde haciéndose una explicación del ejemplo que viene en el libro, dice, si la venta corresponde a un activo, propiedad, planta de equipo del participante al negocio conjunto o viceversa, ¿verdad? Dice aquí, deberá ser amortizada durante, vamos a ver, deberá ser amortizada durante la vida útil restante asignada de dicho activo, propiedad, planta, equipo. Bueno, ahí está hablando de la porción que debe amortizarse. Entonces, posteriormente, en el año, que esta es la parte fundamental para esto, en el año de la venta entre el participante y la entidad controlada que de forma conjunta, deberá reversarse la ganancia o la pérdida de la venta del activo propiedad de planta de equipo. Si el activo propiedad planta equipo se utiliza en el primer año, se debe ajustar la amortización de dicha pérdida y así sucedía seguidamente con los demás periodos durante la vida útil del bien. Bueno, eso en términos generales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que de esta pérdida que fue producto de una venta de un bien, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es una pérdida que esté implícita en la utilidad de, eh, en este caso, de Cementos de Pacífico, pero sí es producto de una relación entre participantes y por lo tanto, pues acatar, apegarnos a lo que la MIC 28 hace referencia que se menciona en la página 85, ¿verdad? Donde el participante no debe reconocer ganancia o pérdida por su participación. Entonces, muy bien. Entonces, de esta pérdida de mobiliarios, sabemos que la participación de CEMEX es de un 60%, ¿verdad? Un 60%. Entonces, ¿cuánto debe reversar o cuánto debe, sí, retirar, el que no debe reconocer? Bueno, vamos a reversar la suma de 72.000. Esos 72.000 debemos reversar de la utilidad, ¿ah? De la utilidad. Entonces, como es una pérdida, esto tenemos que sumarlo aquí al reversarlo, ¿verdad?
El efecto es contrario, entonces vamos a sumarlo. Entonces aquí sería eh, reversión de la pérdida de la pérdida eh, en venta, en venta de activo. Bueno, entonces aquí nos dio negativo, vamos a ponerlo positivo porque hay que sumarlo y ahí lo tenemos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Pero también nos dice que muy bien, se lo estamos devolviendo, estamos reversándolo, pero nos dice que nos decía en la página 87, ¿verdad? El párrafo este que estaba leyendo, dice, vamos a ver, dice, además, si el activo de propiedad planta de equipo se utiliza en el primer año, se debe ajustar la amortización de dicha ganancia o pérdida que se realiza mediante el proceso de depreciación del activo. Obviamente, al adquirir el bien Cementos del Pacífico, este bien se va a depreciar periodo a periodo durante la vida útil, ¿verdad? En este caso, tenemos que reconocer esa proporcionalidad también, pero desde la pérdida, no de la depreciación, sino desde la pérdida que hemos reversado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y bueno, la vida útil que le está dando Cementos del Pacífico a ese bien son de 5 años, ¿verdad? Entonces, la amortización anual sería el 72 esta cantidad, entre, entre 5 y aquí tenemos la amortización anual, ¿verdad? Un elemento que tenemos que considerar que este bien se vendió o se hizo la venta, por aquí nos decía, ¿verdad? Que 200 por acá, dice el 1 de abril, ¿verdad? El 1 de abril fue cuando se generó la venta. Entonces, si bien es cierto, esta es la amortización anual, pues para el primer año la amortización es parcial. Amortización parcial. Y este parcial sería del primero de abril al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre serían 9 meses, me parece. 9 meses. Entonces sería esto dividido entre 12 multiplicado por 9, 10.800. Entonces, 10.800 sí tenemos que reconocerlo como parte de la amortización. Y por acá entonces procedemos a restar esa amortización. Entonces aquí tenemos amortización del primer año de la pérdida, de la reversión de la pérdida por la venta de activo. Para no ponerlo ahí, nada más es de esto. Entonces, acá sí lo vamos a restar 10.800. Bueno, entonces ahí tenemos esa otra proporcionalidad. ¿Qué otro elemento tenemos que ajustar? Bueno, tenemos que ajustar lo que nos hablaba del inventario, ¿verdad? Entonces aquí, vamos a ver, nos dice que las ventas realizadas de Cementos de Pacífico a Cemes, S.A. por un total de 85.000 colones para el año fiscal terminado 31 de diciembre, tienen una utilidad en los inventarios finales de 4.000. ¿Qué significa eso? Que una porción del inventario con utilidad, porque ahí, para uno es ahí donde se explica el video, para uno es un precio de venta, para otro es el precio de costo, ¿verdad? Entonces, acá tiene el precio que se lo vende de Cementos Pacíficos a Cemes, pues viene un precio con utilidad. Entonces, por eso es que dice el inventario con utilidad. Entonces, este inventario con utilidad de 4.000 colones, ¿verdad? Corresponde
como está, obviamente, al ser inventario significa que no se han vendido, o sea, no se ha vendido a terceros. Por lo tanto, está en existencia y esta utilidad no se debe tomar en consideración. Entonces aquí tenemos que restar la utilidad del inventario final, la utilidad del inventario final. Entonces también tenemos una proporción de participación del 60%, entonces sería 4.000 por el 60%, o sea, 2.400. Y aquí, a partir de acá, entonces, sí podríamos ya determinar cuál es la participación sobre el resultado la participación de CEMES sobre el resultado del 2020 de Cementos de Pacífico. Entonces, participación del resultado sería hacer una sumatoria. 112.800. ¿Verdad? Bueno, entonces, perdón, vamos a hacerlo, a ver si no cometimos un error. Listo, perdón, ahí está. Listo, ¿verdad? Entonces, aquí sería 112.800. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ingresos, el asiento quedaría. Ingresos por comisiones perdón, ingresos por comisiones, no, perdón, es inversiones en acciones en Minutos del Pacífico contra ganancia en resultado del negocio conjunto. Entonces, que aquí tenemos 112 con 112 y ese sería el asiento, ¿verdad? Ese sería el asiento que nos están pidiendo en el punto 2. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo el punto 2, ahora vamos al punto 3. Punto 3 nos dice en el punto 3, elaboré el asiento de compra por la participación el primero del año 2021. Entonces, este asiento, semejante al que habíamos hecho aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un copia acá. Este sería el primero de enero del 2021. Primero de enero del 2021, que tendríamos entonces que fue por 600.000 colones. 600.000 colones acá. Y ahí ya lo tenemos. Este es el punto 3. El punto 3. Ahora, el punto 4, ¿qué tenemos con el punto 4? Nos dice, cálculo de la participación de CEMES en la utilidad del negocio conjunto al 31 de diciembre de 2021. Procede a hacer el asiento para registrar. O sea, nos está pidiendo esto mismo, ¿verdad? Que está aquí. Bueno, vamos a copiar la estructura, bueno, algunas cosas, por lo menos vamos a copiar esta parte y vamos a ir trasladando algunos elementos. Pero aquí, ¿qué pasó aquí? Bueno, primero que todo, aquí pasan dos cosas, ¿verdad? Resulta que para el 31 no tiene, Segmentos de Pacífico no tiene una utilidad, sino lo que tiene es una pérdida, según nos dice el ejercicio. Pérdida de Segmentos de Pacífico. Entonces aquí la pérdida, vamos a ponerlo negativo, es de 85.000 colones. Y lo otro que la participación de SEME ya no es el 60%, sino que sería el 60 más el 25 que le compró a Holcim, que sería un 85%. Entonces aquí tenemos una participación antes de ajuste de menos 72.250. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, primero que todo, no se nos puede olvidar que estamos amortizando la reversión por concepto de la venta del mobiliario. Entonces vamos acá a jalar, voy a poner aquí, voy a jalar, no, si no voy a copiar acá, menos, voy a aprovechar ese primero en primera instancia, pude haber recogido otro, pero voy a coger ese primero, que para que no se me olvide, que sería la amortización, y aquí anual sería, amortización anual de la pérdida por venta de activo, ¿no?
Pero ¿qué pasa acá? Recordemos que cuando sacamos aquí la depreciación anual, esta depreciación anual la habíamos tomado con un 60%, ¿verdad? Entonces podemos calcular, recalcular esto porque esto nos va a cambiar. Bueno, aquí ya no interesa esta parte de los 9 meses, porque lo que vamos a ver es el anual, sería el precio de venta está bien, tenemos la pérdida, pero aquí ya es un 85%. Entonces la amortización anual es de 20.400, ¿verdad? Entonces ese es el cuidado que tenemos acá, que tener aquí. Aquí la resta sería de 20.400. Bueno, eso es un punto que teníamos que considerar. Esto no hay una venta, por lo tanto no tenemos que tomar eso solamente una vez. Aquí estamos la amortización que acabamos de aplicarla, la utilidad del inventario. Aquí hay un punto importante con respecto a la utilidad del inventario que en aquel momento estaban pendientes porque no se habían vendido. Y por aquí nos dice, al 31 de diciembre, CEMES tiene o en su inventario mercancía, tiene en su inventario mercancía que compró a Siemens, ¿quién? Bueno, ese no por aquí, este otro. El inventario que mantenía Siemens al 31 de diciembre del 2020 comprado a Cementos de Pacífico ya fue vendido. Entonces ya fue vendido, entonces ahora sí, ya hay una utilidad. Entonces aquí nosotros se lo habíamos restado, por aquí se lo vamos a devolver ahora. Entonces vamos a sumar la utilidad, en este caso, la utilidad del inventario final del 2020, en este caso, ¿verdad? Que era el 2020, que es el inicial del 2021. Entonces, aquí sería el 31 del 12 del 2020. Y ahora, en lugar de restarlo, pues hoy vamos a sumar. Ah, pero aquí tenemos otra situación, ¿verdad? Porque recordemos que cuando habíamos hecho este cálculo, lo habíamos hecho a un 60%. Entonces ahora tenemos una participación de un 85%. Entonces nos toca tomar los 4.000 por un 85%. Y ahora vamos a sumar 3.400. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos este otro elemento fundamental. ¿Y qué pasa ahora? Vemos que tenemos, vamos a ver, por acá nos decía que eh, Cementos del Pacífico en su inventario ahora tiene, ¿qué tiene? Un inventario, pero con pérdida, ¿verdad? Con pérdida. Entonces aquí tenemos la pérdida, tenemos que devolverla, o sea, debemos sumarla aquí, no restarla como hicimos con la utilidad en el inventario final, sino aquí tendríamos que sumarla, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumarle la pérdida en el inventario, pérdida en el inventario final al 31 del 12 del 2021. ¿Cuánto tenemos? 15.000. Entonces serían 15.000, vamos a sumar 15.000 por el 85%, 12.050. Y ahora sí, ya con esto tenemos la participación del resultado. Entonces vemos acá, y tenemos que la participación del resultado sería de 76.500, una pérdida de 76.500. Bueno, muy bien, entonces hacemos el asiento aquí, en lugar de, vamos a traernos esto por acá, y en lugar de ganancia tenemos una pérdida que sería pues 76.500, y por acá tenemos una ganancia de eh, de lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí, de lo mismo, muy bien. Con esto, con esto terminamos lo que nos está pidiendo ese ejercicio, ¿verdad? Con esto terminamos lo que nos está pidiendo ese ejercicio. Pero antes, quiero mencionarles que yo les voy a trasladar este mismo ejercicio, se los voy a pasar en Excel. Bueno, esto se los dejo aquí.
en la grabación, pero el que le voy a pasar es este. Ya este está armado. Lo que pasa es que este tiene todas las anotaciones, lo que dice el libro, lo que explica los videos, lo que yo he mencionado, algunas cosas por acá. Algunas de estas, sí, entonces acá lo que he hecho es, bueno, el punto uno con algunos comentarios de orientación, ¿verdad? Pero quise grabárselos diferente porque tanto comentario puede también eh, podría ser que los se enreden un poquito más. Pero aquí ustedes pueden consultar los cálculos, los he hecho, he tratado de hacerlo lo más segregado posible, ¿ah? Con algunas anotaciones para que ustedes la tomen en cuenta, lo que dice la antología, los dos puntos importantes que habla de si hay ventas, si hay compras que hay que tomar en cuenta. Aquí estoy haciendo la distribución de, bueno, el reverso, la determinación de la pérdida en el mobiliario con algunas anotaciones. Por ejemplo, lo que está con negro, pues es producto de estos 120. Lo que está con letra café es producto de la explicación de la pérdida. Lo que está con celeste ahí, lo que habla del monto a reversar. Lo que está en verde, el resultado, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen una anotación. Esto es lo que les leía, lo que les había leído que está en, en la antología, ¿verdad? Bueno, ahí vienen unas explicaciones. Posteriormente, la situación de la utilidad de los inventarios. También les estoy haciendo unas anotaciones para que ustedes lo tomen en consideración a la hora de estudiar. Y aquí tenemos también la determinación, bueno, ya la determinación de la participación, el asiento, el otro asiento que nos pide y el cuarto paso. Y aquí no les puse tanta anotación porque sería redundar de lo que les he mencionado aquí arriba, ¿verdad? Entonces, aquí ya va un poquito menos detallado como arriba. Y aquí la determinación de la pérdida. Bueno, entonces aquí les dejo con este ejercicio. Aquí lo hice un poco más rápido, ¿verdad? Para que ustedes lo vieran en una forma sin detalles, ¿verdad? Y allá, y en el otro lado, en este otro lado, con detalles, para que hagan las comparaciones. Bueno, cualquier cosita, pues se comunican conmigo por medio del canal de consultas. Voy a parar la grabación. Muchas gracias.